Domingo 12 del tiempo ordinario. Hoy la palabra de Dios se sitúa un poco mostrándonos un camino de esperanza desde las dificultades. Esa esperanza a la que todos estamos llamados y que tantas veces puede costarnos. Por eso se dice que el Evangelio de hoy está enmarcado en el discurso de la misión, donde Jesús les envía. Y a la vez les anuncia vicisitudes con las que se van a encontrar y cómo situarse entre ellas. Después de estas primeras indicaciones, Jesús anima a los discípulos a que cumplan una misión y les dice: no tengáis miedo, no tengáis miedo. Porque el ánimo que les da Cristo les demuestra y les recuerda que están en manos de Dios Padre. Ese seguimiento a Cristo en la misión que nos encomienda es una dinámica permanente, dejarnos en sus manos. A base de insistir en humanizar, al final creemos que todo consiste en autorrealizarnos, manejarnos con frecuencia con el criterio de estar a gusto en nuestra vida y en nuestra pastoral. Y eso no es un criterio evangélico. La fe es un intento de comprender la relación entre nuestro punto de vista y la llamada al seguimiento de Dios. Lo queremos todo muchas veces, una afectividad escatológica, todo bien cubierto, una vivencia afectiva muy bien trabajada, la pobreza y que no nos falte de nada, vivir la vida sin ningún tipo de ruptura. Pero ¿dónde queda la libertad si no hay ningún tipo de ruptura? A los nuevos niveles de vida espiritual nos accede sin dejar otras cosas atrás. La radicalidad se concentra en el amor. El amor siempre es radical y no se sabe vivir a él mismo si no es radicalmente, aunque no lo parezca. El amor se realiza en cualquier forma, en cualquier lugar, en cualquier momento. En la iglesia de tantas maneras no se puede juzgar unas como más válidas que otras. Se realiza en un convento de vida contemplativa, en el tercer mundo, en una pequeña capilla en África, en una catedral. Siempre hay modos de encarnar ese amor, porque el amor de Jesús es una síntesis que le lleva a la comprensión de todo, pero a la vez a la exigencia de todo. Y eso es muy fuerte cuando se trata de pedir a los discípulos que le sigan, porque el amor es siempre una realidad que queda siempre fuera de toda sistematización. Esa síntesis es el gran criterio de la realidad evangélica. Cuando vamos así, la vida está fundamentada en la alegría del Espíritu Santo, no en la carcajada útil. Por eso debemos asumir que hay conflicto en nuestra vida evangelizadora, pero a la vez está nuestra libertad. Y según la segunda lectura, el mal ha entrado en el mundo por la desobediencia de Adán, el pecado ha entrado en el mundo, y de ahí participamos todos. Pero Dios no nos abandona, sino que nos ha desbordado con la gracia de Cristo. Hay que vivir en esperanza. Por eso, hoy se nos recuerda, ante todo, cómo afrontar el conflicto. En la primera lectura, confiando en Dios, ahuyentando el miedo, sabiendo que para Dios valemos mucho para Él. Y por eso evitar tomar venganza. Solo Dios es justo. Y orando sin desmayo como el salmista para encontrar en Él nuestro refugio. Todo esto lo podríamos aplicar a dos cosas que son un poco contradictorias. Por un lado, complejo de víctima, que a veces tenemos y sufrimos, y es más mental que real. Y por otro, rechazar el sentimiento de culpa por ser débiles, por no ser héroes. Por eso la lamentación ante Dios es una oración legítima, que así oró Jeremías, así oró Job, los salmistas y el mismo Cristo en la cruz. Por eso, en la llamada a la misión, saber que va a haber momentos de oscuridad, momentos de desesperación y momentos en los que nos sabemos vulnerables, pero en todos ellos Dios sigue con nosotros. Concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Comenzamos la oración pidiendo respeto y amor al Señor para vivir con Él. Amar no es simplemente cumplir, es ir más allá, es amar hasta que duela, como nos ha recordado el Evangelio. Estos días
amar hasta que a quien no quiere amarnos y nos odie. Además, la oración continúa dejando claro que aunque caminemos por cañadas oscuras, si somos capaces de amar, jamás el Señor va a dejar de dirigir nuestros pasos. Siempre va a estar con nosotros. Esto es así porque construimos nuestra casa sobre el sólido fundamento de la roca del amor de Dios, ese que no nos abandona nunca, la roca que siempre construye nuestra vida. Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, te ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro corazón. Como muchas de las oraciones sobre las ofrendas, comenzamos pidiendo al Señor que acepte todo lo que estamos celebrando. Esto es, el sacrificio de reconciliación y alabanza. Cada uno reconciliarnos con Dios de todas las cosas que nos alejan de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos nuestros agujeros en nuestra vida cristiana. Y a la vez cada uno tenemos que ser capaces de reconocer dónde están, cuáles son, para así poder tratarlos, de taparlos con la gracia y la misericordia de Dios. Porque alabamos a Dios con nuestra vida, tratando de vivir configurados con el corazón de Cristo. Fiesta que celebramos la semana pasada, porque toda reconciliación y alabanza procede de la eficacia de la acción de Dios en nuestras vidas. Y por eso celebramos el sacrificio de alabanza en comunidad, convocados por Dios. Porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada en plenitud y imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Prefacio que se titula La Iglesia unificada por virtud y imagen de la Trinidad. El título de este prefacio ya nos habla del fin de la Iglesia, a imagen de Dios, vivir unidos y que no uniformes, a imagen de la Trinidad, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Por eso, este prefacio nos muestra que Dios ha querido reunir de nuevo. Nos ha querido reunir de nuevo. Es decir, en la Eucaristía nos reúne. En medio de ella nos reunimos convocados por Él. Cuando dice que es por la sangre de su Hijo, no es por otra cosa, que del costado de Cristo nace la Iglesia. Nace el bautismo y la Eucaristía, en las que la invocación al Espíritu es fundamental, para reunirnos en nombre de Dios y que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Esta unidad, que no uniformidad, nos lleva a pensar y vivir en la comunión de la Trinidad como cuerpo de Cristo, templo del Espíritu e imagen de Dios. Esto lo realizamos en la alabanza que hacemos como comunidad convocada al llamado del Señor. Alabados por la recepción del cuerpo santo y de la preciosa sangre, imploramos tu bondad, Señor, para obtener con segura clemencia lo que celebramos con fidelidad constante. Renovados por la acción sacramental de la gracia de Dios en nosotros, recibimos su cuerpo santo y su sangre preciosa. Le pedimos al Señor que no dejemos nunca de lado esa llamada que nos hace para vivir en la clemencia, misericordia de Dios, para de esta manera ser testigos de Cristo resucitado, que dice a sus discípulos, que huyeron todos casi, paz a vosotros. Esa paz que nace de tratar de vivir en nuestra vida, después del envío siendo fieles a lo recibido y a lo que somos, hijos e hijas de Dios, imágenes de Él en el mundo. Feliz semana, comienza ya este tiempo estival, que sea un tiempo de volver y de seguir encontrándonos con Dios, de que no nos tomemos vacaciones de Dios, sino de que sigamos siendo y tratando de vivir en cristiano.